Manada, si quieren ir a ver un partido de la NFL, por favor, no duden en ir al Balboa Prime de Santa Fe. Tienen todo lo que necesitas para un fanático del americano. Tienen unas pantallas HD inmensas, pueden ver 6 partidos de forma simultánea. Para el plan del jueves en la noche no hay mejor, se los aseguro. Y los domingos tienen brunch de 12 a 5 de la tarde con un all you can eat y un paquete padrísimo que pueden ir con la familia, jugar boliche mientras ven el partido del americano. Por favor, no duden de ir al Balboa Prime en Santa Fe. Para conseguirlo es muy sencillo, busquen @Balboa Prime en las redes sociales o pueden llamarlos directamente al 2167-8595 y pregunten por Diego Martínez. Díganle que viene de parte de la Cueva del Fan, seguro que Diego los va a tratar muy bien. Por favor, manada, no duden en ir al Balboa Prime. Estás escuchando el podcast de la Cueva del Fan. Bienvenido a la manada. ¡Hey! Bienvenidos a la manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de la Cueva del Fan. Hoy, como siempre, le tenemos el episodio de los waivers, de qué personas pueden ir a buscar en la agencia libre. Como normalmente pasa, hoy estoy solo con ustedes, hoy va a ser un podcast rápido, aquí con el gusto de siempre, Adriana Alpanseque. Recuerden que si nos quieren buscar por Facebook y por Twitter, lo pueden hacer en la Cueva del Fan y en mi Twitter personal en @alpanseque. Bueno, como siempre vamos a hablar de las waivers interesantes que tenemos esta semana. Ya en el próximo episodio, que muy probablemente tengamos casa llena, vamos a hablar de las noticias, aunque hay algunas noticias que se cuelan en estos waivers por la razón de ser, porque las noticias influyen en el tema de quién deberíamos buscar en el waiver para la semana 8. Les recuerdo que la semana 8, antes de empezar, hay 4 equipos en bye. Está Dallas, está Atlanta, están los Chargers y están los Titans. Entonces, por favor, vean en sus equipos, consideren esto y sean muy inteligentes siendo el pick en los waivers, ¿ok? Vamos a empezar como siempre con los running backs, en la posición más movida en las agencias libres y en los waivers. Obviamente es una posición donde los jugadores se lesionan con más frecuencia y por eso pues salen algunos o la mayoría de la lista de los que vamos a tener hoy por hoy. Empezamos con el backfield de Oakland. Marshawn Lynch entra en Injury Reserve, en la reserva de lesionados. Eso quiere decir que para efectos de fantasy, Marshawn Lynch ya deja de ser importante o relevante en esta temporada y por ende pues toman relevancia los dos corredores de Oakland. Toman relevancia, quiero decir que uno, que para mí es el más importante y sobre todo en ligas PPR, en ligas estándar no es tan importante la verdad, pero para mí Jalen Richard es el más importante de los dos corredores que tiene Oakland. Jalen Richard es el corredor que atrapa los pases en el backfield de Oakland. Ya tiene una producción interesante y con la salida de Amari Cooper pues puede tener un poquito más de carga en el backfield. Obviamente el equipo de Oakland, en lo que a mí respecta, se acaba de convertir en el peor equipo de la NFL con el cambio de Amari Cooper, con la lesión de Marshawn Lynch, principio de temporada con la salida de Khalil Mack. Entonces la verdad, Jay Gruden lo felicito, acaba de convertir un equipo que era contendiente a pelear tal vez por un lugar en el playoff a ser el peor equipo de la liga. Los fanáticos de los Niners y de los Cardinals, incluso de los Bills, pueden estar un poquito más contentos porque sí, la verdad que Oakland ha hecho desastre, ¿no? Pero bueno, tienen que seguir jugando partidos y Jalen Richard creo yo que es el jugador más interesante dentro del backfield de Oakland. Y a esto me refiero que es un running back 3. O sea, es alguien que vas a usar en tu flex cuando tengas problemas de bye como esta semana, ¿no? Si eres alguien que tiene tal vez a Tevin Coleman, porque lamentablemente Freeman tampoco está disponible, o que tienes a Melvin Gordon, pues puedes usar a Jalen Richard como una opción de flex. El otro que es el señor Doug Martin. Doug Martin tiene ya 2 temporadas teniendo menos de 4 yardas por acarreo. Para mí es una adición totalmente especulativa para ver cómo se desenvuelve este backfield con la salida de Marshawn Lynch. Pero bueno, no deja de ser interesante. Si ustedes tienen algún tipo de profundidad en la banca, pues Doug Martin puede ser un jugador interesante, aunque yo no lo alinearía la semana que viene ni de casualidad.
Entonces tómenlo por favor como, pues con precaución ambos corredores, pero pueden ser relevantes los dos a nivel de fantasy con la salida de Marshawn Lynch. El siguiente jugador que yo quiero nombrar es Raheem Mostert, el running back de San Francisco. La lesión de Matt Breida hace que este señor haya tenido 13 y 11 toques en los últimos dos partidos. Esto lo convierte o él transforma estos toques en 85 y 78 yardas correspondientes. Entonces, Raheem Mostert tiene un trabajo asegurado con la lesión de Breida y con el mal desempeño de Alfred Morris. Entonces, igual, Raheem Mostert tiene puntos o condiciones para hacer un running back 3. Nuevamente, para ponerlo en su lugar del flex, entiendo que tienen temas de bye. Zeke Elliott tampoco juega la semana que viene, la semana 8. Me queda claro que tienen dos top running backs esta semana descansando, con Melvin Gordon y con Zeke Elliott. Entonces, bueno, Raheem Mostert puede ser una adición interesante para tu equipo, pero no pasa de ser un running back 3. Otro tema interesante es la lesión de LeSean McCoy. Él está en el protocolo de conmoción. Esto quiere decir que el señor Chris Ivory debería de tener un rol importante en Buffalo. La verdad que lo único que funciona en Buffalo, si es que se puede decir que funciona, lo único que puede ser relevante al fantasy, diría yo, y de bajo perfil, es el juego por tierra de Buffalo, ¿no? Incluso y sobre todo con el problema de los running backs, de los quarterbacks que están teniendo, con más razón aún. Entonces, pues mira, Chris Ivory, el partido pasado que LeSean McCoy se lesionó al principio del partido, pues le tocaron 19 toques de pelota. Esto hizo una producción más o menos decente. Nuevamente no se espera en nada. Chris Ivory debe tener una producción de un running back 3 alta. Eso es casi top 30. Entonces LeSean McCoy Chris Ivory puede ser una opción interesante, pero obviamente sigan las noticias del protocolo de conmoción de LeSean McCoy. LeSean McCoy tiene un historial de ser de hierro. A mí no me extrañaría nadita que McCoy estuviera listo para jugar la semana que viene, pero al ser protocolo de conmoción, el proceso para poder ser declarado hábil para jugar es diferente a una lesión muscular. Normalmente LeSean McCoy tiene un buen desempeño, una buena recuperación cuando estamos hablando de temas musculares o de golpes, pero de conmociones, pues ya eso es otro boleto. Entonces Chris Ivory es alguien que ustedes pueden agarrar y poner a jugar de una vez, ¿no? Chris Ivory esta semana se va a enfrentar contra los Pats en el lunes por la noche jugando en Buffalo. Entonces, si quieren correr ese riesgo de esperar si LeSean McCoy está libre o no para el protocolo de conmoción, agárrenlo, ténganlo ahí en la banca esperando las noticias de LeSean McCoy. Otro que vale la pena que revisen, si están jugando en una liga donde no tienen dueños de equipos muy metidos o clavados en el tema de noticias, pues revisen si Nick Chubb está tomado. Ya está tomado en la mayoría de las ligas. El señor está participando en casi el 80% de las ligas, pero quién sabe, chequen en su liga si Nick Chubb está disponible, por favor tómenlo. Nick Chubb de aquí hasta que termine la temporada debe ser un running back 2 semana tras semana por el desempeño que va a tener, o el rol protagónico que va a tener en el backfield de los Browns. Cleveland lo usó fuertemente la semana pasada. Baker Mayfield hace que se abra bien el campo y Nick Chubb puede tener muy buenos números de running back 2, o sea, números de top 24 de aquí a que se termine la temporada. Y otro que es interesante que chequen es el señor Kenyon Barber, running back de los New England Patriots, otro que se va a enfrentar en Monday Night contra Buffalo. Kenyon Barber es, como siempre, la política de los Patriots y de Bill Belichick, que es el next man up, ¿no? El siguiente, el que sigue, el que esté listo es el que sigue. Y bueno, lamentablemente Sonny Michel salió con una lesión en la rodilla en el partido pasado. Probablemente no sea tan grave. Ya empiezan a haber noticias donde el daño no fue tan fuerte, pero no se extrañen y es muy probable que Nick Chubb se pierda el próximo partido contra Buffalo, y sobre todo por ser el equipo que juegan. Yo no creo que arriesguen a Sonny Michel, que ha dado muy buenos dividendos en los partidos que ha jugado y que ha sido titular, contra un equipo como Buffalo, donde New England no debería tener mucho problema en ganar, aunque los juegos divisionales siempre tienden a ser cerrados. Pero bueno, estamos hablando con uno de los peores equipos de la liga, junto con Oakland y junto con Arizona. Entonces yo creo que Sonny Michel, muy a mi pesar, porque soy dueño de Sonny Michel en un par de equipos, no va a jugar la semana que viene. Ahora, agarren a Kenyon Barber
conscientes de que no va a tener la producción de Sonny Michel. Ahí el líder del backfield va a ser el señor James White, que ha tenido una excelente desempeño en toda la temporada. Este juego lo debe tener incluso aún mayor, debe tener mayor carga, pero Kenyon Barber, entrando en el partido pasado donde se lesionó Michel, que se llevó 11 acarreos. Entonces a Kenyon Barber le da los números de un running back 3 con un buen upside, porque muy probablemente sea el corredor que utilicen en la zona de anotación. Entonces Kenyon Barber te puede dar un flex con muy buenas opciones y con un piso seguro para el partido contra Buffalo, porque además, si Nueva Inglaterra se va adelante en el partido, es muy probable que este señor lo usen mayormente. Ahora, junto con esta noticia, también es interesante que le echen un ojo y que sigan las noticias. Es importante que hoy martes estén pendientes de las noticias, porque el señor Mike Gillislee, que es agente libre y que jugó esta temporada, al principio de esta temporada y la temporada de la temporada pasada con los Patriots, puede ser, no me extrañaría que los Patriots hicieran esa movida y agarraran a Mike Gillislee para ponerlo a jugar por este partido, y si Sonny Michel se tiene que perder varios partidos, por los partidos que se pierda Sonny Michel. Mike Gillislee es alguien que ya conoce el playbook de Bill Belichick y no estaría ni sería ni muy lejos de la realidad que fuera firmado en estos días. Entonces, por favor, sigan las noticias. Bueno, con esto terminamos el tema de los running backs. Ahora pasemos al tema de los wide receivers. Vamos a empezar hablando con alguien con dos de los wide receivers que van a estar de bye la semana que viene, pero si tienen espacio en su banca no sería ni descabellado ni mala idea considerarlos. Yo estoy hablando de Tyrell Williams de Los Angeles Chargers. El señor no tiene mucho target, o no tiene mucha no lo está buscando mucho Philip Rivers en la cancha, pero con los pocos targets que está recibiendo en las últimas 2 semanas ha tenido una actuación destacable, ¿no? En los últimos 2 partidos ha tenido 236 yardas y 3 touchdowns. El partido pasado tuvo 4 targets nada más, y eso lo convirtió en más de 100 yardas y en un touchdown, ¿no? Entonces Tyrell Williams, sobre todo para ligas estándares, puede ser una opción interesante. Obviamente cuando regrese el bye, si tienen espacio, pues pueden tomarlo, ¿no? Y el siguiente, que también vale la pena, que ya lo hablamos la semana pasada y lo repetimos esta semana, el señor Cole Beasley de Dallas. Entiendo que llega Amari Cooper. Amari Cooper ya está en Dallas, entonces muy probablemente tenga toda esta semana para aprender el playbook, pero eso tarda un rato, y Cole Beasley sigue siendo y seguirá siendo el líder de targets con Dak Prescott. Ellos dos tienen una historia y un rapport desarrollado desde hace temporadas atrás. El señor tiene 11 targets y 8 targets en los últimos 2 partidos, y para ligas PPR y half PPR, pues Cole Beasley te da un piso seguro, y nuevamente, como siempre le hemos dicho, va a depender mucho de la configuración de tu roster. Cole Beasley puede entrar como un flex con un buen techo, ¿no? Sé que el nombre no es sexy, sé que el equipo es menos sexy todavía, pero bueno, Cole Beasley ahí está, y es el hueco que está llenando. No es Allen Hurns, es Cole Beasley, como lo han sido en temporadas anteriores. Es un caballito de batalla que les puede servir a muchos, pero nuevamente, tanto Cole Beasley como Tyrell Williams están en bye la semana que viene, así que si no tienen hueco en la banca para poder tener esos descansos, pues ni se acerquen a estos jugadores. Otro jugador que es interesante que considerar, aunque lamentablemente juega un equipo, pues la verdad muy muy mediocre, es Christian Kirk de los Arizona Cardinals. Hablamos de Kirk la semana pasada, esta semana volvemos a hablar de él. Christian Kirk es el líder de targets y de yardas en Arizona. Lamentablemente no es Larry Fitzgerald. La semana pasada ya mejoró un poquito Fitz, pero no está dando los números como deben de ser, ¿no? El tema de Arizona es serio. Josh Rosen no está siendo el quarterback que se esperaba en Arizona. Ahí no está funcionando ni David Johnson ni Larry Fitzgerald. Y Christian Kirk es un wide receiver 3 que puedes poner a utilizar en un flex, con un techo interesante en el caso de anotación, porque pues el señor es targeteado con frecuencia dentro de Arizona. Nuevamente les recuerdo, no tiren a jugadores importantes. O sea, si es que tienen, por algún casualidad de la vida, tienen ustedes a un Kelvin Benjamin en su equipo, pues tiren a Kelvin Benjamin y sí busquen a un Christian Kirk, ¿no? Esta semana el tema de los waivers no estamos trayendo muchos interesantes, porque la verdad no ha habido, de los que estén disponibles en las ligas,
a nivel de wide receivers, propuestas interesantes que podamos decir nosotros que sean alguien a considerar fuertemente, ¿no? Otro de los wide receivers que yo lo tendría como una adición especulativa, que a mí se me hace incluso más interesante que Christian Kirk, es Tre'Quan Smith. Tre'Quan Smith es el wide receiver de New Orleans. El señor Ted Ginn se lesionó. Tampoco jugará ya el resto de la temporada. Está en Injury Reserve. Y Tre'Quan toma un pedazo del pastel en cuanto a targets, ¿no? El partido pasado tuvo 6 targets. Y la velocidad y la explosividad de este señor lo hacen interesante. Lo hacen interesante, igual que se te puede hacer interesante un Robbie Anderson, un Will Fuller o alguien de ese estilo, donde tienes un techo muy alto, pero un piso un poco bajo, ¿no? Tre'Quan Smith puede tener un piso un poco más estable de lo que él puede tener Robbie Anderson, aunque Robbie Anderson está teniendo muy buen desempeño con Sam Darnold, perdón. Entonces están más o menos al mismo nivel. Entonces es un jugador que puedes tener ahí y que se te puede destapar como una medida de emergencia y te puede dar unos puntos interesantes. Pero bueno, Tre'Quan Smith se me hace una adición interesante y creo que a nivel de wide receivers puede ser lo más interesante que consigamos en el waiver en esta semana, ¿no? Y el otro que para mí nada más es algo como que le echen el ojo para ver cómo se desarrolla, pues con la salida de Amari Cooper alguien debe tener el trabajo. Y yo creo que hay un wide receiver ahí con suficiente talento a nivel de cancha, con muchos problemas fuera de cancha. Pero bueno, el talento está ahí. Martavis Bryant está en Oakland. Jordy Nelson no tiene ni la juventud ni la capacidad para convertirse en el wide receiver principal. Obviamente si tienen a Jordy Nelson, no lo tiren. Si tienen a Jordy Nelson, aguántenlo, porque obviamente su producción en teoría debería subir. Pero si hay alguien que tiene la capacidad de llenar el hueco que dejó a Amari Cooper, debería ser Martavis Bryant. Entonces, yo no recomiendo ni que se gasten una opción de waiver en Martavis, ni que gasten un solo dólar o un solo crédito de su FAB o de su agencia libre en Martavis Bryant. Pero ténganlo ahí, síganlo. Si tienen espacio en el roster, ya después cuando se convierta en la agencia libre y no hace falta gastar dinero del FAB o un waiver option, pues entonces si tienen espacio, agarren a Martavis, guárdenlo una semana a ver cómo se desempeña esta semana, ¿no? Oakland juega en casa contra Indianapolis. Es una defensa que se le puede hacer daño si es que por fin Derek Carr empieza a jugar bien, si Jay Gruden empieza a mejorar su play calling. La verdad que Oakland, como vuelvo y repito, es un equipo que deplorable, la verdad, triste. Pero bueno, Martavis Bryant puede ser una opción interesante, pero nuevamente, solo como una adición especulativa que no les cueste absolutamente nada y que sea un jugador. O sea, si tienen, no sé, a Marshawn Lynch y no tuvieron la oportunidad de agarrar a ninguno de estos corredores que les nombramos antes, o si tienen a Ted Ginn en su equipo y no pueden agarrar a Tre'Quan Smith, bueno, entonces, o ya Tre'Quan Smith está tomado, entonces agarren a Martavis Bryant como una de especulativo. Bueno, vamos a cerrar entonces con los streamings o las opciones de streaming de quarterback. Nuevamente les recuerdo, esta semana 8, la que va a empezar el jueves, no va a jugar Dak Prescott, no va a jugar Matt Ryan, no va a jugar Philip Rivers y no va a jugar Marcus Mariota. De esos 4, pues 2 valen la pena, 2 están dentro de los mejores quarterbacks de la liga, los otros 2 probablemente están en la agencia libre y esta semana no vale la pena. Pero hay unos matchups interesantes que son dignos de ver si estás necesitado. Si eres el dueño de Matt Ryan y necesitas meter un quarterback para la semana 8, si eres dueño de Philip Rivers y necesitas meter un quarterback para la semana 8, pues espero que alguno de estos te puedan servir. Para mí, el primero que hay que agarrar, porque es una inversión a largo plazo y sé que Yaka y Pierre y Chato me van a estar molestando en el próximo episodio, pero yo sí creo que Mitchell Trubisky, lo que dijimos en episodios pasados donde había que esperar que Matt Nagy tuviera esa conversación con Mitchell Trubisky se jugó un partidazo contra los Patriots, aunque fue en Chicago, estuvo a centímetros, de verdad centímetros de hacer una super jugada. Y yo creo que ya 3 partidos son tendencia de mejora. Mitch Trubisky tiene en los últimos 3 partidos 1003 yardas, 11 touchdowns y ya corrió para 181 yardas. Esto para mí lo convierte ya en un quarterback que tú puedes agarrar sin ningún problema.
Mitch Trubisky está, para que tú lo puedas poner a alinear en el partido que sea. La semana que viene, la semana 8, juega Chicago contra los Jets en Chicago. Entonces es un partido que puede ser interesante para Trubisky. No debería tener problemas para tener una muy buena producción. Entonces Mitchell Trubisky para mí es el primer quarterback que deberían estar agarrando en la agencia libre. El siguiente quarterback que se puede hacer muy interesante es el señor Baker Mayfield. Baker Mayfield la semana pasada tuvo una actuación bien. Esta semana duelo divisional, pero van contra Pittsburgh. Aunque sea en Pittsburgh, Pittsburgh permite muchos puntos a los quarterbacks. Pittsburgh está dentro de los 10 peores equipos en cuanto a darle puntos a los quarterbacks. Yo creo que Baker Mayfield puede ser una opción interesante. No tan interesante, por ejemplo, como Andy Dalton, pero creo que Andy Dalton está teniendo buenos desempeños en los últimos tiempos, que yo no lo consideraría como un quarterback streameable. Probablemente Dalton esté ya... Bueno, probablemente no. Dalton está ya tomado en la mayoría de las ligas, pero chequen en su liga si Andy Dalton está disponible. Tómenlo porque Andy Dalton va contra Tampa y además en Cincinnati. Y además el partido que pasó, creo que estuvo bastante frustrado. Los Bengals la verdad no jugaron bien. Yo creo que esta semana vienen con mucho ahínco, ¿no? Porque además pues le dieron el liderato ya a Pittsburgh de la división y necesita ganar Cincinnati este juego para pelearle la división a Pittsburgh. Entonces Andy Dalton, si está disponible, obviamente es un quarterback streameable sin ningún problema. Van contra Tampa, que es el equipo que más puntos le da a los quarterbacks. Entonces chequen si está Andy Dalton. Pero bueno, si no está, Baker Mayfield vuelve a ser una opción interesante contra los Steelers. Y para mí los últimos dos, que no se me hacen tan interesantes como los tres que acabo de nombrar, son Alex Smith, que aunque tuvo un partido mediocre la semana pasada, no ha tenido altos y bajos Alex Smith esta temporada, pero bueno, va contra los Giants en New York, pero va contra los Giants. Los Giants son una coladera. O sea, Matt Ryan les acaba de hacer pedazos en el Monday Night. Entonces, Alex Smith debería de tener un buen partido contra los Giants. No tengan miedo en alinear a Alex Smith. Además es un duelo divisional que es muy importante ganar. Washington viene ya de ganar otro duelo divisional esta semana. Entonces vienen con un buen momentum y yo creo que Alex Smith debe dar un buen desempeño contra los Giants en Nueva York. Y el último es Case Keenum, aunque Case Keenum va contra Kansas y en Kansas. El partido anterior que tuvo Case Keenum contra Kansas, que lo jugaron en Denver, no tuvo un buen desempeño, no llegó a las 200 yardas Case Keenum, pero Kansas sigue siendo un equipo que está permitiendo muchas yardas a los quarterbacks. No tengan miedo en alinear a Case Keenum. Yo creo que es una revancha que Case Keenum tiene que mejorar. Juegan, como les digo, juegan en Kansas, pero Kansas sigue siendo un equipo que es amigable para quarterbacks que le juegan contra ellos. Por favor, no duden en escribirnos con cualquier duda. Les recuerdo que nos pueden escribir al Twitter de La Cueva del Fan, @LaCuevaDelFan. Me pueden escribir a mi Twitter personal, @alpanseque. Nos pueden dejar un comentario en Facebook. Por favor, donde necesiten dudas y quieran saber si alinear uno u otro, no duden en escribirnos, por favor. Bueno, con esto terminamos las propuestas que les tengo para los waivers de esta semana. Espero de verdad que les sea de utilidad. Espero que estén ganando sus ligas. Y los que no, les recuerdo que acaba de terminar la mitad de la temporada regular. Queda mucha temporada por delante, queda mucha opción para levantarse y poder entrar en playoffs. No dejen de buscar jugadores en los waivers, sobre todo no dejen de proponer trades. Hay trades que les pueden salir mal, hay otros trades que le pueden salir bien. Por favor, de eso se trata el fantasy, se trata de ser activos y participar en las ligas. Entonces, por favor, no lo dejen de hacer. No se me vengan para abajo si tienen semanas o tienen equipos perdedores. Aquí la idea es competir, aquí la idea es disfrutar y de verdad, semana con semana, va a sonar muy cliché, pero cada semana es un juego nuevo y enfóquense en el juego de esa semana. Por favor, diviértanse, por favor, búsquennos, aquí estamos para ayudarlos. Manada, se les quiere mucho, cuídense, bye bye. Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.